Hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a hacer el segundo parcial, el segundo parcial del primer parcial, ¿sí? De análisis 1 y empezamos con el ejercicio 1, ¿sí? Este es otro que estoy sacando del mismo blog, ¿sí? De Mate CBC. En este caso vamos a tener lo siguiente, tengo A sub n, que es esta sucesión, 6 a la n por n más 1, todo esto a la n, sobre 5n por n factorial más 3, ¿sí? Y tengo por otro lado una función de dominio real e imagen real tal que, ¿sí? Tengo que la imagen, ¿sí? Siempre está acotada entre 1 y 4, ¿sí? Para todo, ¿sí? Esto es para todo x perteneciente a los reales, ¿sí? Entonces vamos a considerar una nueva sucesión b sub n que va a ser f de a sub n, o sea, compuesta con a sub n sobre a sub n más 2, ¿sí? Y la idea es calcular el límite de n tendiendo a más infinito de b sub n. Entonces, acá la idea es tratar de, vamos a ver un poco con álgebra de límites qué es lo que nos piden y vamos a armar este ejercicio del derecho al revés, ¿sí? Como para tratar de ver qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, en este caso, ¿sí? El límite de n tendiendo a más infinito de b sub n es lo mismo que decir el límite de n tendiendo a más infinito de f de a sub n sobre a sub n más 2. Entonces acá, por álgebra de límite, lo podemos tomar como si fuera límite de la suma, ¿sí? De f de a sub n sobre a sub n más el límite de n tendiendo a más infinito de 2, lo cual esto nos va a dar el límite de n tendiendo a más infinito de f de a sub n sobre a sub n más 2, ¿sí? Que es 2 es lo que va a dar el límite. Vamos a tratar de calcularlo a su vez nosotros, ¿sí? Por el álgebra de límites, salvo que a sub n sea distinto de 0, ¿sí? En este caso, suponiendo que es distinto de 0, esto es lo mismo que decir límite de n tendiendo a más infinito de 1 sobre a sub n por f de a sub n más 2. Y acá por álgebra de límites nuevamente lo podemos tener como límite de n tendiendo a más infinito de 1 sobre a sub n por un lado, por límite n tendiendo a más infinito, ¿sí? De f de a sub n por otro lado, ¿sí? Más 2. Entonces, vamos a evaluar cuánto nos queda en este caso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos la parte a del límite y la parte b de todo esto que estamos calculando acá. Entonces, procedemos, ¿sí? En la parte a, nosotros lo que queríamos calcular es el límite de n tendiendo a más infinito de 1 sobre a la n, ¿sí? En este caso, 1 sobre a la n, ¿sí? O sea, el límite de n tendiendo a más infinito de a sub n es lo mismo que, en este caso, el límite de n tendiendo a más infinito de 6n por n más 1 a la n sobre 5n por n factorial más 3. Entonces, en este caso, una de las cosas que se pueden hacer es partirlo en dos, el límite, ¿sí? O sea, vamos a tener la parte esta que va a ser la A1, ¿sí? Y la parte A2 que ya sabemos que está resuelta con 3. Entonces para esta nueva sucesión vamos a llamarle por nomenclatura C sub n, por las dudas, para tener una nomenclatura un poquito distinta de lo que venimos haciendo hasta ahora. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, para plantear el límite de n tendiendo a más infinito de C sub n. Esto como esta función tiene un factorial, nos conviene usar el criterio de D'Alembert. En este caso lo que vamos a evaluar es el límite de n tendiendo a más infinito, pero ahora de c sub n más 1 sobre c sub n. Esto no se nos ocurre hacerlo de esta manera, por el hecho que la función original tiene un factorial. Y como tiene un factorial, lo más probable, una de las cosas más probables es que tengamos que usarlo con una lo tengamos que usar con una evaluación de este estilo, ¿sí? De evaluar con D'Alembert. Entonces, vamos a hacer las cuentas en este caso, ¿sí? C sub n más 1, si reemplazamos acá por n más 1, esto sería 6 a la n más 1 por n más 1 más 1 es n más 2, ¿sí? A la n más 1, ¿sí? Y en este caso vamos a tener 5 por n más 1 por n más 1 factorial, ¿sí? Entonces, todo esto es c sub n más 1. Entonces, c sub n más 1 sobre c sub n va a ser 6 a la n por 6, ¿sí? Por n más 2 a la n más 1 sobre 5 por n más 1 por n más 1 por n factorial
dividido c sub n, que va a ser 6 a la n por n más 1 a la n sobre 5 por n por factorial de n. Es más, acá si nos ponemos exquisitos, podemos en vez de poner n más 1, poner por n más 2 acá y directamente lo ponemos así. Entonces, esto numerador por denominador arriba, si vamos a tener 6 a la n por 6 por n más 2 a la n por n más 2 por 5 por n por factorial de n sobre 5 por n más 1, ¿sí? Por n más 1 por n factorial por 6 a la n por n más 1 a la n. Entonces, n factorial con n factorial se va, ¿sí? 6 a la n con 6 a la n se va, 5 con 5 se va, ¿sí? Y ¿cómo nos va a quedar finalmente esto? ¿Sí? Fíjense lo siguiente, vamos a tener, por un lado, vamos a agrupar esto que está a la n acá con esto otro, y luego nuevamente esto es n más 2 con este n más 1 con n más 1, y con perdón, acá me olvidé de agregar este n que estaba acá, y luego tenemos el 6 por separado. Entonces esto va a quedar como 6 por límite de n tendiendo a más infinito de n más 2 sobre n más 1 a la n por límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? De n más 2 por n sobre n más 1 por n más 1. Entonces vamos a tratarlos como límites por separado. Por un lado tengo este que vamos a llamarle c sub 1 y este vamos a llamarle c sub 2. ¿Okay? Entonces, ¿cómo viene esto? Vamos a hacer los dos por separado. Vamos a hacer el de c sub 1, que en este caso va a ser límite de n tendiendo a más infinito de n más 2 sobre n más 1 a la n, que esto lo podemos pensar con el límite de, ¿sí? De n tendiendo a más infinito de 1 más n más 2 sobre n más 1 menos 1. Esto lo hago para anular los 1 que estoy agregando para hacer la cuenta. ¿Ok? Entonces esto me va a quedar como límite de n tendiendo a más infinito de 1 más n más 1, esto sería n más 2 menos n menos 1, todo esto a la n, límite de n tendiendo a más infinito de 1 más, esto n con n se va, entonces va a quedar 1 sobre n más 1 a la n, y para que sea parecido al e, ¿sí? Si este es nuestro 1 sobre x, vamos a tener que elevar primero a la n más 1 y luego elevamos a la 1 sobre n más 1. Entonces en este caso vamos a tener límite de n tendiendo a infinito, más infinito de 1 más 1 sobre n más 1 a la n más 1, todo esto elevado al múltiplo entre n y n más 1. Todo esto nos queda como e, entonces vamos a tener e a la límite n teniendo más infinito de n sobre n más 1. Si dividimos por n ambos términos nos va a quedar que es 1 sobre 1, o sea, tiende a 1 la sucesión. Entonces, en este caso va a ser e a la 1, que es e, esta parte de C1. Vamos con C2, ¿sí? Vamos con C2 en este caso. En este caso C2 nos va a quedar con límite n tendiendo a más infinito de n más 2 por n sobre n más 1 por n más 1. Entonces en este caso esto va a quedar como límite n tendiendo a más infinito de n cuadrado más 2n sobre n cuadrado más 2n más 1, ¿sí? Dividimos ambos por n cuadrado, ¿sí? Por 1 más 2 sobre n cuadrado por 1 más 2 sobre n más 1 sobre n cuadrado, y esto lo que hace es que este límite valga 1, ¿sí? En este caso ahí no lo pueden ver. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Sí? Este límite me va a quedar límite n tendiendo a más infinito de c sub n más 1 sobre c sub n va a ser 6 por lo que dio en C1 por lo que dio en C2. C1 daba E y en C2 daba 1. Entonces esto claramente es mayor que 1. ¿Sí? Acuérdense que acá no estamos calculando cuánto da límite, sino en el criterio si es mayor que 1, menor o igual. Entonces por D'Alembert, si el límite da mayor que 1 es que la sucesión es divergente. Por lo tanto, la consecuencia de esto es que el límite n tendiendo a más infinito de C sub n va a dar infinito. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Cuando volvemos con las cuentas, como esto da más infinito más 3 va a dar infinito. Por lo tanto, el límite de 1 sobre a la n tiende a ser 1 sobre infinito, tiende a ser 0. ¿Sí? En este caso, tiende a ser 0 para el resto del resultado de las cuentas. Por lo tanto,
Una vez que sabemos todo esto, cuando vamos al resultado de la cuenta original, ¿sí? Donde volvemos a evaluar todo esto, observen, que es lo que nos daba la cuenta original, ¿sí? Esto. Límite de esa asociación B sub n, que es f de a sub n sobre a sub n más 2, que es la composición de estos tres límites, o sea, el límite de a, ¿sí? O sea, el límite de n teniendo infinito, de f de a sub n sobre a sub n más 2, habíamos dicho que era el resultado en a más el resultado en b más 2 de lo que vimos recién, a que era 1 sobre a la n, ¿sí? Entonces el límite n teniendo infinito de 1 sobre a la n más límite n teniendo infinito de f de a sub n más 2, ¿sí? Entonces, en este caso, esto es lo que queremos calcular. Luego, ¿cómo es? ¿Qué es lo que nos... perdón, acá me equivoqué, es por. Entonces, fíjense lo siguiente. Este límite en sí no existe, porque ¿qué es lo que sucede en la parte B? En B, yo el número que yo entre, ¿sí? F en X, sí o sí, va a salir que ese número va a estar acotado entre 1 y 4, para el número que yo entre. Entonces, si yo ese número previamente lo ingresé con la sucesión a sub n, es indistinto, no me cambia el resultado. Pero ¿cuál es la idea acá? Si 1 sobre a sub n tiende a ser 0, esto va a ser 0 por un valor que es acotado, ¿sí? Aunque este límite en sí no existe, porque si la función, o existe, pero nosotros no lo podemos conocer porque la función, lo único que sabemos es que está acotada. O sea que lo más probable es que si este límite existe, dé algún valor entre 1 y 4. No importa, pero es 0 por acotado más 2. Entonces esto lo que va a hacer es que este límite tienda a ser 2, ¿sí? Para entender la idea. Así que bueno, espero que se haya entendido. Capaz que hicimos un poquito rápido, pero la idea es un poco tratar de juntar todas las áreas de conocimiento que vimos y aplicarlo en este resultado. Vamos ahora a la práctica 2. Bueno, estamos en el ejercicio 2. Acá la idea es encontrar esta función partida que ustedes ven acá, 6 menos a por x cuadrado para todo x mayor o igual a 1, y luego 8 sobre a por x para todo x mayor perteneciente a 0 o 1, sin incluir. Entonces la idea es hallar a para que f sea continua y que sea derivable en 1, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea. Entonces, vamos a empezar primero con los criterios que dijimos antes. Para que sea continua, ¿sí? Para que sea continua, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que los límites laterales sean iguales a la imagen de la función. Entonces, límite de x tendiendo a 1 por derecha de f tiene que ser igual al límite de x tendiendo a 1 por izquierda de f, que tiene que ser igual a la imagen en ese punto, ¿sí? Entonces, vamos a calcular cada uno por separado. Límite de x tendiendo a 1 por derecha de f nos va a quedar por derecha, quiere decir que en el dominio, ¿sí? Fíjense lo siguiente, si a esta parte de la función la llamamos a, ¿sí? Y luego a esta parte la llamamos b, la parte a, que es todo esto es la parte a, luego en la parte b, que está entre 0 y 1, que es todo esto que está acá. Entonces, en este sentido, si es por derecha, tenemos que acercarnos por a, que es por esto. Entonces, va a ser límite de x tendiendo a 1 por derecha de 6 menos a por x al cuadrado, que esto es lo mismo que decir 6 menos a por 1 al cuadrado, que esto va a dar 6 menos a. Esto es lo que pasa por derecha, ¿ok? Vamos a ver por izquierda de f, esto nos va a quedar por izquierda, vamos a hacer este, que es el conjunto b. Nos acercamos a 1 por izquierda, que es 8 sobre, o sea, límite de x tendiendo a 1 por izquierda de 8 sobre a por x, que esto va a ser 8 sobre a por 1, que esto es 8 sobre a. Y después f en 1 va a ser, como está incluido en el intervalo 1, está incluido en el intervalo a, la tenemos que evaluar acá, que va a dar este mismo resultado, o sea, va a dar 6 menos a. Entonces, como coinciden estas dos cosas, o sea, tenemos que igualar. Este límite es igual a este otro, y ahora tenemos que igualar necesariamente estos dos, este y este otro. Entonces, 8 sobre a va a ser 6 menos a, multiplico a por ambos lados, me queda 8 es igual a 6a menos a cuadrado, de acá saco cuadrática, me queda menos a cuadrado más 6a menos 8, y esto es igual a 0, de acá saco menos 6 más menos 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 por a, que es menos 1 por menos 8, sobre 2 por a, que es menos 1. Entonces, 4 por 8 es 32, ¿sí? 36 menos 32 es 4, raíz de 4 es 2, entonces menos 6 más menos 2 sobre menos 2, entonces tenemos
menos 6 más 2 sobre menos 2, que esto nos va a quedar menos 4 sobre menos 2, que es 2, y menos 6 menos 2 sobre menos 2, que esto nos va a quedar menos 8 sobre menos 2, que esto es 4. Entonces ahí tenemos los dos valores posibles de a, que son los dos candidatos para que la función sea continua. ¿Ok? Entonces, por ahora, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es copiar la función nuevamente, f de x, que nos va a quedar 6 menos a por x cuadrado para todo x mayor o igual a 1, y luego 8 sobre a por x para todo x perteneciente a 0 a 1. Hasta ahora los posibles a van a ser el conjunto de 2 y 4, porque hasta ahora esos dos a satisfacieron que la función sea continua. El tema es ahora encontrar el valor para el cual la función es derivable. ¿Sí? Entonces acá la idea es tratar de decir, bueno, para que sea derivable lo calculamos por definición. ¿Sí? Y evaluamos los dos, el de 0, el de 2 y el de 4. Bien, así que encontramos los a para los cuales la función es continua. Entonces ahora hay que ver para cuáles es derivable. ¿Sí? Si es derivable debe ser continua, entonces vamos a tomar estos mismos dos, estos mismos a. Con a igual a 2, ¿sí? Nos queda f en x, va a ser 6 menos 2x al cuadrado para todo x menor o igual a 1. Y después tenemos 8 sobre 2, esto queda 4 sobre x para todo x mayor a 1. Entonces, vamos a calcular la derivada por definición, ¿sí? Tiene que ser continua, o sea, tienen que ser los límites de... ¿cómo es? Tenemos que calcular por el cociente incremental, esto nos va a quedar f', ¿sí? En 2, lo vamos a calcular de esta manera, como límite de h tendiendo a 0 por derecha, ¿sí? De f de 1 más h, ¿sí? f1 más h menos f en 1 sobre h, esto va a ser h tendiendo a 0 por derecha, ¿sí? Esto nos va a quedar como 1 más h, que es esto, ¿sí? Entonces vamos a tener 6 menos 2 por 1 más h al cuadrado, menos f en 1, que va a ser 6 menos 2 por 1, que es 4, ¿ok? Sobre h. Y esto te va a quedar como límite de h tendiendo a 0 por derecha de 6 menos 4 es 2, menos, esto va a quedar como 2 por h cuadrado más 2h más 1 sobre h. Esto va a ser límite de h tendiendo a 0 por derecha de 2 menos 2h cuadrado menos 4h menos 2 sobre h. Límite h tendiendo a 0 por derecha de, esto se nos va, saco factor común h, entonces va a quedar 2h menos 4 sobre h, esto se va y esto queda así, entonces esto nos va a quedar como, acá nos queda menos 4, ¿sí? por este lado, ¿sí? En este sentido. Luego, evaluándolo por izquierda, va a ser límite de h tendiendo a 0 por la izquierda de f1 más h menos f en 1 sobre h, esto va a ser h tendiendo a 0 por izquierda de 4 sobre 1 más h menos 4, que era lo que hemos dicho que calculaba, que medía, sobre h. Entonces esto va a ser, hay que hacer un poquito de álgebra, ¿sí? 4 menos 4 por 1 más h sobre 1 más h sobre h. Vamos a hacer un par de cuentas auxiliares acá. Esto sería 4 menos 4 menos 4h sobre 1 más h dividido h. Esto nos va a quedar menos 4 de h sobre h por 1 más h. Esto queda como menos 4 sobre 1 más h. Entonces, esto sería el límite de h tendiendo a 0 por izquierda de menos 4 sobre 1 más h, que queda menos 4. Efectivamente, como ambos límites son iguales, la función es derivable con a igual a 2. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora la idea es reproducir exactamente lo mismo para a igual a 4. ¿Sí? Entonces, para a igual a 4 tenemos que ver si es derivable. ¿Sí? Entonces la función, porque ¿cómo va a quedar la función? 6 menos 16a, no, disculpen, 4 x al cuadrado para todo x mayor o igual a 1. Después nos va a quedar 8 sobre 4, esto nos va a quedar 2 sobre x para todo x perteneciente a 0, 1. Entonces, vamos a hacer el mismo criterio que hicimos recién. ¿Ok? Entonces, f' en 1. Esto va a ser por derecha, límite de h tendiendo a 0 por derecha, de f de 1 más h menos f en 0, en 1, perdón, sobre, sobre h. Esto nos va a quedar como límite de h tendiendo a 0 por derecha de 6 menos
4 por 1 más h cuadrado menos f en 1, que va a ser 4 por 1 4, 6 menos 4 que es 2, sobre h. Esto nos va a quedar como límite h tendiendo a 0 por derecha de 6 menos 2 que es 4 menos, ya tenemos h cuadrado, 4h cuadrado, ¿sí? Menos 8h, ¿sí? ¿Cómo es? Más 4, que ahora hice multiplicando el 4 de este lado, sobre h. Esto nos va a quedar límite h tendiendo a 0 por derecha de 4 menos 4h cuadrado menos 8h menos 4, esto se va con esto, sacamos factor común h, esto nos va a quedar como h por menos 4h menos 8 sobre h, esto se va con esto y reemplazando nos queda menos 8. Ahora chequeemos que nos va a quedar lo mismo de los dos lados, ¿ok? Derivada de 1, ahora límite de h tendiendo a 0 por izquierda de f1 más h menos f en 1 sobre h. Ahora volvamos acá, vamos a tener 2 sobre 1 límite, ¿no?, de h tendiendo a 0 de 2 sobre 1 más h menos f en 1, que ya dijimos que era 2, sobre h. Esto sería límite h tendiendo a 0 por la izquierda de 2 menos 2 por 1 más h sobre 1 más h sobre h. Esto nos va a quedar como límite h tendiendo a 0 por izquierda de 2 menos 2 menos 2h sobre 1 más h dividido h. Esto con esto se va, nos va a quedar como límite h tendiendo a 0 por izquierda de menos 2h sobre h por 1 más h. ¿Okay? Esto se nos va con esto y acá nos va a quedar como menos 2. Entonces, si hicimos bien las cuentas, no, espero que sí, como los límites no nos dan, la función iguales, la función no es derivable en 2, ¿sí? O sea, en 1, disculpen, porque da lo que ustedes ven en este caso puesto acá. Entonces acá nosotros ya sabemos, ¿sí?, que solamente de los dos números posibles, solamente da para uno que daba bien. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video. Vamos a ver el próximo ejercicio, ¿sí? Y nos vemos en el ejercicio 3. Ahora la idea es tratar de ver qué cantidad de soluciones tiene esta ecuación, que fx sea igual a 2. Entonces acá la idea es tratar de analizar un poquito cómo viene la mano en la función. Nosotros habíamos dicho que el dominio iban a ser de menos infinito a menos 3 y de 3 a más infinito, ¿correcto? Entonces acá tenemos las x, acá tenemos las y la recta de x de y igual a 2, que es esta constante que ustedes ven en este caso. Entonces tenemos que ver cómo se comporta la función. Cómo se comporta alrededor de 3, ¿sí?, alrededor de menos 3 y luego tendiendo a más infinito y a menos infinito. Entonces, primero vamos a calcular límite de x tendiendo a menos 3 por izquierda de f, que en este caso esto nos va a quedar como límite de x tendiendo a menos 3 por izquierda de raíz de x cuadrado menos 3 menos raíz de 13 sobre 2 por logaritmo natural de x al cuadrado menos 3. Hacemos sustitución directa y esto nos va a quedar como 3 al cuadrado menos 3, ¿sí?, raíz menos raíz de 13 sobre 2 por logaritmo natural de 3 al cuadrado menos 3. En este caso esto nos va a quedar como, ¿sí?, en este caso esto nos va a quedar como 3 por 3, 9, menos 13 es raíz de 6, ¿sí?, menos raíz de 13 sobre 2 por logaritmo natural de 6, ¿sí? Y la idea es ver si esto es positivo o negativo. Entonces en este caso, por ejemplo, esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Como raíz de 6, ¿sí?, menos raíz de 13, ¿sí?, raíz de 13 medios por logaritmo natural de 6. En este caso nos da un número negativo, ¿sí?, pero un número finito, ¿ok? Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta acá. Puta. Vamos a hacer ahora el ejercicio 3 del parcial. En este caso, la idea es que nosotros tenemos esta función. Lo primero que nos van a definir es cuál es el dominio de la función. Y luego tenemos que encontrar, ¿sí?, o encontrar la cantidad de soluciones que hacen posible esta ecuación, que f de x sea igual a 2, a la constante 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a empezar con lo primero. ¿Qué tenemos que tener para el dominio de f? ¿Sí?
El dominio, ustedes se tienen que recordar que son los números con los cuales yo puedo hacer una determinada cuenta, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, para poder hacer toda la función, yo tengo que cumplir todas las partes. Por ejemplo, la raíz cuadrada por un lado y luego tengo el logaritmo por el otro. Ustedes recordarán, por ejemplo, que respecto al dominio, si yo tengo, por ejemplo, mi función f, la raíz par de otra función h, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0 si y solo si n es par. Porque si n es impar no hay ningún problema, si ahí no corre ningún tipo de restricción. Y si yo tengo una función que es el logaritmo en cualquier base, ¿sí? En base de o la que ustedes quieran, de otra función de g de x, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Ok? Entonces, dicho esto, acá se tienen que cumplir las dos condiciones. Cuando yo, por ejemplo, tengo como acá una resta o suma o lo que sea, así que tengo una función con varias partes distintas, ahí lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, nosotros decimos, bueno, el dominio total, el dominio de la función, va a ser la intersección de los dos dominios, o sea, de esos dos subconjuntos, de S1 y S2. ¿Qué quiere decir intersección? Que tiene que cumplir las dos condiciones a la vez. Porque acuérdense que yo voy a hacer toda la cuenta en un combo a la vez, no voy a hacer en distintas partes. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el subconjunto 1? Va a ser la parte que entre dentro de la raíz, por ejemplo, ¿no? Donde digo x cuadrado menos 3 mayor o igual a 0, ¿sí? Sumo 3 de los dos lados, me va a quedar x cuadrado mayor o igual a 3. Aplico raíz cuadrada en ambos casos. La raíz cuadrada de un cuadrado me queda como módulo. Módulo de x mayor o igual a raíz de 3. Y el módulo lo que hace es abrirme en dos. Por un lado, menos raíz de 3. Y luego por otro lado, la raíz de 3. O sea, como es mayor, quiere decir que yo me estoy parando tanto a la izquierda, incluyendo el menos raíz de 3, como a la derecha, incluyendo el raíz de 3 en este sentido. Entonces el subconjunto 1 va a quedar como, desde donde empieza, que es desde menos infinito. Ya les digo, menos infinito no es ningún lugar geométrico, sino que es simplemente un concepto, unión raíz de 3 a más infinito, ¿sí? Entonces ya parte la idea. Vamos a hacer ahora el otro dominio, el de S2, que es adentro del logaritmo. Dijimos que dentro del logaritmo, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0. Distinto de este que es mayor o igual, ¿no? Justo acá dio la casualidad que lo que está dentro de las dos funciones es lo mismo. Entonces tenemos x cuadrado menos 3 es mayor a 0, por lo que acabamos de definir acá, ¿sí? Entonces, de vuelta lo mismo. Sumo 3 de los dos lados, para sacar este 3 acá me va a quedar x al cuadrado es mayor que 3. Aplico raíz cuadrada en ambos lados. Esto me va a quedar como módulo de x es mayor que raíz de 3. Y nuevamente nos ocurre una situación similar a la que tenemos recién. Donde es módulo quiere decir, estamos a la izquierda de raíz de 3, ¿sí? Menos raíz de 3, perdón. A la derecha de raíz de 3 sin incluir ambas porque es mayor estricto, no es mayor igual. Y ahí nos va a quedar que el subconjunto 2 va a ser de menos infinito a menos raíz de 3, sin incluir, unión a raíz de 3 a más infinito. Entonces ahora tenemos que ver dónde se juntan estos dos conjuntos. Entonces estos dos conjuntos vamos a graficar acá abajo. Nosotros tenemos menos raíz de 3, ¿sí? Y raíz de 3. Menos raíz de 3 que es incluido el 3. Todo esto es el subconjunto 1 en violeta. Y en azul es casi el mismo, excepto que no incluye el menos 3. Fíjense que casi diríamos que S2 está incluido en S1, porque es un conjunto dentro de otro, ¿sí? Entonces, en base a esto, bien, ya sabemos más o menos cuánto queda. S1 intersección S2 va a quedar de menos infinito a menos raíz de 3 sin incluir unión de raíz de 3 a más infinito, ¿sí? Entonces con eso vamos sacando todo. Entonces ahora acá quedó el dominio, ¿sí? De menos infinito a menos raíz de 3, ¿ok? Y ahora todo esto unión de raíz de 3 a más infinito. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con la función? Vamos a hacer una especie de gráfico tentativo, ¿sí? Con los pocos elementos que tenemos. Fíjense que la función, su dominio está en estas partes que acabamos de marcar acá. Nosotros sí sabemos que queremos encontrar la cantidad de soluciones que tiene 2, que sería como esta recta imaginaria que estamos viendo. En el fondo acá
tenemos que fijarnos qué es lo que pasa con la función alrededor de esos puntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá podríamos en realidad hacer un análisis completo de la función, ¿sí? Pero los elementos más importantes acá van a ser los límites de x tendiendo a más o menos raíz de 3 de la función, porque hay que corroborar si estas funciones se hacen asintóticas o no en estos puntos. Y luego tenemos los límites de x tendiendo a más o menos infinito de la función, para que ver qué es lo que sucede, ¿sí? Vamos a proceder en esos casos. Entonces, vamos a calcular cada uno de los límites que marcamos recién. Primero, límite de x tendiendo a menos raíz de 3 de f. Acá nos va a quedar el límite de x tendiendo a menos raíz de 3 de raíz de x al cuadrado menos 3 menos raíz de 13 sobre 2 por logaritmo natural de x al cuadrado menos 3. Vamos a probar haciendo sustitución directa, que es lo que primero que uno tiene que hacer, y ver cuánto nos da en este caso. Entonces acá vamos a tener raíz de 3 menos raíz de 3 al cuadrado menos 3, raíz de todo esto, menos raíz de 13 sobre 2 por logaritmo natural de raíz de 3 menos raíz de 3 al cuadrado menos 3. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Raíz con esto se va, nos va a quedar como 3 menos 3 menos raíz de 13 sobre 2 por logaritmo natural de, se va con esto, 3 menos 3. 3 menos 3 es 0, raíz de 0 es 0, menos raíz de 13 sobre 2 por logaritmo natural de algo que tiende a ser 0. ¿Y qué pasa en estos casos? Si ustedes se acuerdan, la función logaritmo natural que tiene una raíz en 1, ¿sí? Y se hace asintótica a medida que llega al 0, ¿sí? Esta es la función logaritmo natural. Entonces cuando yo me acerco al 0, esto tiende a ser menos infinito, todo esto. Entonces, 0 menos raíz de 13 medios por menos infinito, menos por menos es más, y lo que dice es que tiende a más infinito, ¿sí? Primera cuestión muy importante, porque ahí encontramos que existe una asíntota vertical en x igual a menos raíz de 3, por lo que acabamos de probar recién. Si vamos al límite de x ahora de raíz de 3, vamos a dar la cuenta, pero van a ver que queda exactamente lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Yo voy a reemplazar acá, yo se los digo, hagan la cuenta, ¿no? Para ver qué es lo que vamos a tener, pero van a ver que va a quedar exactamente lo mismo en ambos casos, ¿ok? Vamos a probar haciendo sustitución directa. Esto lo que nos va a quedar es raíz de 3 al cuadrado menos 3, raíz de todo esto, menos raíz de 13 sobre 2, por logaritmo natural de raíz de 3 al cuadrado menos 3. Esto va a ser, todo esto se hace 0, menos raíz de 13 sobre 2, ¿sí? Por un logaritmo que tiende a ser 0. Entonces acá volvemos a tener esta situación igual, idéntica, por lo tanto se hace a más infinito. Entonces, fíjense cómo va quedando la función si hacemos una gráfica. Sabemos que en raíz de 3 hay una asíntota vertical y en menos raíz de 3 hay una asíntota vertical también. O sea, cuando la función tiende a raíz de 3, la función se hace infinitamente grande. Entonces la función va a hacer esto, se va a hacer asintótica. Y lo mismo va a hacer en raíz de 3, se va a hacer asintótica, ¿ok? Con lo cual nosotros ya por lo menos, fíjense que tenemos por lo menos dos soluciones para x2. El tema es que no tenemos cuál es el número total de soluciones. Lo que tenemos que hacer es fijarnos qué es lo que pasa cuando la función tiende a menos infinito y a más infinito, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a tener, por un lado, límite de x tendiendo a más infinito, ¿sí? De raíz de x al cuadrado menos 3, menos raíz de 13 medios por logaritmo natural de x al cuadrado menos 3. Si hacemos sustitución directa nos va a quedar raíz de algo que tiende a ser infinito, menos raíz de 13 medios por logaritmo natural de algo que tiende a ser infinito, ¿sí? Y acá tenemos el dilema de que nos queda infinito menos infinito. Vamos a ver cómo lo sacamos. Este límite, como he determinado, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a sustituir u por x al cuadrado menos 3, con lo cual si x tiende a más infinito, u va a tender a más infinito también. Esto es un truco matemático, pueden hacerlo o no. A mí me sirve como para tener en cuenta algunas cosas. Entonces, esto va a quedar como raíz de u menos raíz de 13 medios por logaritmo natural de u. Esto lo que voy a hacer es multiplicarlo por el conjugado. Eso de alguna manera me va a ayudar a salir del problema que tengo con el infinito menos infinito, ¿sí? Y esto me va a quedar como límite de u tendiendo a más infinito de u por u, que es u, raíz de u, que es raíz de u acá, menos, acá me olvidé de 13 medios,
13 cuartos, ¿sí?, del logaritmo natural al cuadrado de u sobre raíz de u más logaritmo natural de u. Como en este caso, en determinación cuando nos va a quedar de vuelta, nos va a volver a quedar como infinito menos infinito sobre infinito, ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer acá es partirla en dos, es decir, acá tenemos una resta, partirla como si fuera dos límites, ¿ok? Entonces, básicamente esto cómo nos va a quedar, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Límite de u tendiendo a más infinito, de u menos logaritmo natural al cuadrado de u, ¿sí?, por 13 cuartos, 13 medios, disculpen, raíz de u más raíz de 13 cuartos por logaritmo natural de u. Entonces ahora vamos a separar en dos. Vamos a tener límite de u teniendo más infinito de u sobre raíz de u más raíz de 13 cuartos por logaritmo natural de u menos límite de u teniendo más infinito de 13 medios por logaritmo natural al cuadrado de u sobre raíz de 13 cuartos logaritmo natural de u más raíz de u. ¿Sí? Acá lo puse indistintamente. Entonces vamos a hacer ahora el a, después tenemos el b. Entonces, por ejemplo, en el a vamos a tener límite de u tendiendo a más infinito de u sobre raíz de u más raíz de 13 cuartos por logaritmo natural de u. Divido ambos lados, divido tanto arriba y abajo como por u. ¿Sí? Esto me queda límite de u tendiendo a más infinito de u sobre raíz de u sobre u más raíz de 13 cuartos por logaritmo natural de u sobre u. Esto nos va a quedar 1 acá arriba. Esto queda 1 sobre raíz de u. Como 1 sobre raíz de u es 1 sobre algo que tiende a infinito, esto se hace 0, ¿sí? Y después fíjense límite de u tendiendo a más infinito del logaritmo natural de u sobre u. Esto nos va a quedar de infinito sobre infinito, ¿sí? Aplicamos L'Hopital. Sí, yo lo estoy haciendo rápido, pero háganlo bien y detallado en sus parciales. Límite de u tendiendo a más infinito de 1 sobre u sobre 1, que esto va a tender a ser 0, porque es 1 sobre tendiendo a 0. Entonces fíjense, va a quedar 1 sobre 0 más 0, o sea, lo que tiende a 0, esto es más infinito. La parte A, ahora tenemos que ver la parte B. En la parte B puedo sacar 13 medios, ¿sí? La 13 medios dividido raíz de 13 cuartos, que es la constante afuera, 13 medios dividido raíz de 13 cuartos, por límite de u tendiendo a más infinito del logaritmo natural al cuadrado de u, ¿sí?, sobre logaritmo natural de u más raíz de u. Y en este caso lo que me conviene hacer, acá vamos a ver cómo nos va a quedar. 13 por 4 sobre, esto lo vamos a pensar 13 como raíz de 13 al cuadrado, y acá tenemos raíz de 13, ¿sí?, por 2 por límite de u tendiendo a más infinito, y acá lo que nos convendría hacer es dividir por el logaritmo natural al cuadrado de u, ¿sí?, que es el de más grande. En este caso nos va a quedar infinito sobre infinito, ¿sí?, el número acá. Entonces podemos volver a probar a ver qué nos da con L'Hopital esto, ¿sí?, porque esto no lo voy a terminar de copiar, pero esto nos va a dar infinito sobre infinito. Entonces, límite de u tendiendo a más infinito del logaritmo natural al cuadrado de u sobre el logaritmo de u más raíz de u, como da infinito sobre infinito, vamos a hacer L'Hopital, cumple todas las condiciones del L'Hopital. Límite de u tendiendo a más infinito, esto nos va a quedar como 2 logaritmo natural de u por 1 sobre u sobre 1 sobre u más 1 sobre 2 raíz de u. Esto lo que va a quedar es, el 2 sale afuera, límite de u tendiendo a más infinito del logaritmo natural de u sobre u, ¿sí?, sobre 1 sobre algo que tiende a ser infinito es algo que tiende a ser 0, más algo acá que tiende a ser infinito, que es 0. Entonces, y esto también tiende a ser 0 por lo que vimos arriba, o sea que va a ser 0 sobre 0. Entonces nos conviene tratar de trabajar esto de, ¿cómo es?, de alguna otra manera. A ver. Otra forma que se puede probar es dividiendo por raíz de u. Entonces, límite de u tendiendo a más infinito del logaritmo natural al cuadrado de u sobre raíz de u, ¿sí?,
sobre el logaritmo natural de u sobre raíz de u más raíz de u sobre u. Lo que va a pasar acá, yo esto lo cuento brevemente porque quiero llegar al resultado del ejercicio. Esto, si ustedes hacen este límite y aplican L'Hopital, va a tender a ser 0. Lo mismo que este que está acá. Pero este es 1. Entonces esto queda 0 sobre 0 más 1, que es 0. Como es 0, ¿qué dijimos? La solución iba a ser a más b. Entonces esto iba a ser infinito más 0. ¿Sí? Entonces, como los dos límites dan a infinito, ustedes hacen el límite de otro límite, ¿sí? el que es de menos infinito les va a dar igual. Eso quiere decir que cuando la función se va a infinito, esta función crece. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos sugiere que la función va a tener algún máximo, algún mínimo en estos puntos, y hay que ver si es estrictamente creciente o si es estrictamente decreciente. ¿Sí? Les dejo ahora para hacer, esto yo lo hice por mi cuenta, pero para que ustedes lo resuelvan les cuento cómo sigue. Una vez que nosotros sacamos los límites a más infinito y demás, tenemos que ver qué es lo que pasa con si la función es creciente, si es decreciente, si tiene máximos o mínimos. Entonces, pausen este video, esto se lo dejo para que ustedes lo hagan y vean lo siguiente. Esta es la función, nosotros la derivamos, si ustedes hacen la derivada y así en todos los pasos les debería quedar algo como esto, ¿sí? Como esta función que ustedes ven acá. La idea es tratar de ver si hay puntos críticos, esos puntos críticos satisfacen que la primera derivada es 0, ¿sí? Con lo cual ustedes de acá, si despejan la ecuación haciendo ese razonamiento y hacen todos los pasos necesarios, a los que van a llegar es a que las dos raíces van a dar, o los dos máximos o mínimos van a dar más o menos 4 puntos críticos. ¿Cómo se interpreta eso con la información que nosotros ya tenemos de la función en el gráfico? Observen ustedes que el gráfico, nosotros dijimos que hacia más infinito, hacia menos infinito, la función tiende a ser más infinito. Lo mismo que si va hacia más infinito para allá. O sea, las dos se hacen hacia más infinito. ¿Sí? Y dijimos que también se hacen asintóticas respecto a menos raíz de 3 hacia más infinito. Y que los puntos críticos son 4. Entonces, son 4 y menos 4. O sea, la función pasa de ser decreciente, por ejemplo, leyéndolo de izquierda a derecha, decreciente hasta menos 4. En 4 tiene menos 4 tiene un punto de inflexión, perdón, un punto crítico. Después hacia menos raíz de 3 se hace asintótica nuevamente. Acá no tenemos dominio, ¿sí? Y después de raíz de 3 decrece nuevamente hasta 4 y luego crece nuevamente. Entonces, como la tendencia de la función sigue ese patrón, y lo que preguntaba originalmente el ejercicio es cuántas cantidades de soluciones tiene o cuántas imágenes hay en la ecuación de 2, fíjense que nosotros por lo menos tenemos 4. Tenemos una cuando se hace asintótica respecto a menos raíz de 3 porque pasa de menos 4 a más infinito. Luego otra cuando pasa de menos infinito a menos 4, ¿sí? El segundo punto. Y el tercero y el cuarto cuando sucede lo mismo para raíz de 3 y para más infinito en ambos casos. Finalmente vamos a hacer el último ejercicio, el 4, ¿sí? Donde tenemos que hallar el rectángulo de área máxima que tiene dos de sus vértices en el eje X y dos de sus vértices pertenecen al gráfico de esta función. Entonces f en X va a ser e a la menos 4x para todo x mayor o igual a 0 y luego e a la 4x para todo x mayor a 0. Entonces, por un lado, ¿sí? Nosotros tendríamos que ver cómo son los gráficos, pero para tener una idea aproximada, ¿sí? Los gráficos van a ser de este estilo. Nosotros tenemos y, tenemos x. E a la 4x es una función creciente, ¿sí? Entonces va a ser de este estilo, ¿sí? E a la 4x, donde pasa acá por 1, ¿okay? Y luego tenemos e a la menos 4x que vuelve a ser, ¿cómo es? En este caso también pasa por 1, pero es decreciente, ¿sí? O sea, hace este recorrido. O sea, esto es e a la menos 4x. Entonces acá lo que nos piden es, dice, el rectángulo de área máxima que tiene dos de sus vértices en el eje X y dos de sus vértices en las funciones. Entonces, lo más probable es que el rectángulo sea, supongamos que yo tengo un valor acá A y un valor B, ¿sí? Y el rectángulo yo lo puedo tener acá, por ejemplo, y acá, y ahí cumplo con la condición. Esa sería más o menos la idea, hallar esa área máxima que tenemos acá. Entonces, primero antes que nada, ¿sí? Porque fíjense, igual la función está partida, dice, para x mayor o igual a 0 tenemos esto, ¿sí? O sea, esta parte no va de la función, y para x mayor a 0 tenemos todo esto, o sea que esta parte no va. Entonces por eso va a ser esta área que ustedes ven acá. Entonces, en este sentido, ¿sí? ¿Cuál es el área del rectángulo? Nosotros dijimos que es base por altura, ¿ok? La base, ¿cómo es la base? La base es la distancia entre esos dos x, o sea, sería x2 menos x1, si a esto le llamamos x2, y a esto le llamamos x1. Entonces, por más que este sea negativo, pero
la distancia de x2 a x1 es de x2 menos x1. Por un lado tenemos eso. Y por el otro lado tenemos la altura, que va a ser, la altura es, si es un rectángulo, la imagen va a ser la misma de las dos, supuestamente, o va a estar a la misma altura, porque es un rectángulo, ¿se entiende? O sea, va a ser la imagen de x2, que va a ser también la imagen de x1. ¿Ok? Entonces, en este sentido lo podemos pensar de esa manera, porque pues bueno, es un rectángulo. Entonces acá sería un poco la idea. Y acá la idea es pensarlo de la siguiente manera. Si esta función, por ejemplo, e a la 4x y e a la menos 4x no son simétricas respecto a cosas. Entonces, por ejemplo, yo tomo un f de x determinado, ¿sí? F de x, si yo tomo x, o sea, voy a tomar x mayor a 0, f de x me va a dar, por ejemplo, e a la 4x. Si tomo un x menor a 0, f en x me va a dar e a la menos... Disculpen, lo dije al revés. Si tomo un x mayor a 0, f en x me va a dar e a la menos 4x. Si tomo un x menor a 0, f en x me va a dar e a la 4x, pero como este x es menor a 0, puede ser igual que esta otra. Entonces es una función simétrica respecto al eje y. ¿Sí? Entonces la altura es la misma. Entonces, área va a ser, base por altura, que va a ser x1 menos x2 menos x1, ¿sí? Por esa f de x1, que es lo mismo que decir lo mismo, x2 menos x1, por esa f de x2. Pero este aquí otra cosa, ¿sí? Que para que esto se cumpla, x2 tiene que ser igual a menos x1 y viceversa, porque ambas dos son iguales, o sea, ¿se entiende? Si yo, por ejemplo, tomo un punto acá, si yo pongo, por ejemplo, tomo un punto distinto de distinto módulo, ¿sí? Las alturas van a ser distintas de la ecuación. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá lo que vamos a tener es que la función el área nos va a quedar como x2 menos x2, ¿sí? Por f de x2, que esto va a ser x al cuadrado por f de x. ¿Sí? Eso sería la idea del análisis de esta función. Entonces, por un lado, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la función a maximizar? ¿Sí? El área va a ser x al cuadrado por e a la, en este caso, vamos a tomar x mayor a 0, o sea, esto va a ser e a la 4x, ¿sí? O a la menos 4 por x, y ahí vamos minimizando cuál es el mínimo de esta función. Entonces, e a la menos 4x es lo mismo que decir x al cuadrado sobre e a la 4x. ¿Ok? Entonces, si esta es nuestra función, la derivada, primera derivada va a ser 2x por e a la 4x menos x al cuadrado por 4 por e a la 4x sobre e a la 4x al cuadrado, que esto nos va a quedar como 2x por e a la 4x menos 4x al cuadrado e a la 4x sobre e a la 4x al cuadrado, que en este caso sí, podemos sacar factor común a la 4x, esto se nos va con esto, y esto nos va a quedar que a' va a ser como x 2x por 1 menos 2x, ¿sí? Sobre e a la 4x. Queremos buscar aquellos donde el punto máximo sea 0, ¿sí? Donde la derivada sea 0. Entonces, 2x por 1 menos 2x es igual a 0. Acá tenemos 2x igual a 0 o x es igual a 0, y la otra que es 1 menos 2x es igual a 0, menos 2x es igual a menos 1, x es igual a 1 medio. Entonces en x igual a 1 medio puede ser que esté el máximo o el área máxima de la función, ¿sí? Entonces en ese sentido, ahí lo que tenemos es, ¿sí? Devolvemos para calcular que esto, para verificar que esto sea un mínimo, ¿sí? Nosotros dijimos a' 2x menos 4x al cuadrado sobre e a la 4x. Calculamos la segunda derivada, esto nos va a quedar como 2 menos 8x por e a la 4x menos 2x menos 4x al cuadrado por 4e a la 4x sobre e a la 4x al cuadrado. Si reemplazamos por un medio, esto nos va a quedar como 2 menos 4, ¿sí? Por e a la 4x, esto ya es negativo, menos, esto sería 1 menos, esto es un cuarto, esto sería 1 menos 1, porque esto es un cuarto por un medio cuadrado, que es que se hace 0, ¿sí? O sea que todo esto se hace 0, ¿sí? Sobre esto que es positivo. Entonces, ¿cómo es? Un número negativo, ¿qué es esto? Sobre un número positivo es negativo, con lo cual si es negativo es un máximo, ¿ok? Entonces el máximo sea en f de x igual a un medio,
el área que dijimos que era x al cuadrado por e a la menos 4x, o sea que va a ser 1/2 al cuadrado por e a la menos 4 por 1/2. O sea, vamos a tener 1/4 por e a la menos 2, o sea va a ser 1/4 por 1 sobre e cuadrado, o sea va a ser 1 sobre 4e cuadrado. Esta va a ser el área máxima. ¿Sí? Si los cálculos dieron bien, la cuenta va a dar como está. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo parcial y seguimos adelante con más videos. Muchas gracias.